Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este tercer día del novenario en honor al Santo Cristo de la Capilla. Todos vamos en la misma barca y tú, Señor, eres nuestro timón y esperanza. Bienvenidos a este programa Diálogos con el Predicador. Quisiera iniciar recordando y poniéndonos en sintonía con el día de ayer. De hecho, en el diálogo hubo algunas preguntas, comentarios sobre el día de ayer y quisiera pues retomar ese tema. Ayer nos invitaba la temática del novenario a vivir un tiempo de discernimiento y de conversión. El Papa Francisco nos ha dicho que este tiempo de crisis es un llamado muy fuerte para emprender nuevos caminos. Y es por ello que el Papa nos invita a que vivamos este tiempo de profundización, de interiorización, de contemplación de la palabra, de esa escucha atenta al proyecto amoroso de Dios, e iluminados con el querer de Dios, podamos emprender también con la fuerza del Espíritu Santo este nuevo caminar. Entre las dudas o comentarios que había sobre este tema era cómo hacer para que el proceso de discernimiento sea permanente y sea eficaz. A veces las adversidades en las que vivimos nos dificulta hacer el discernimiento. Por otro lado, emprendemos el discernimiento y a veces nos cuesta perseverar porque las decisiones a las que nos lleva el Espíritu de Dios, pues muchas veces no nos gustan, nos incomodan, nos sacan de nuestra visión, de nuestro centro, de nuestra zona de confort, y eso siempre cuesta mucho. Precisamente el discernimiento es posible por la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, y es maravillosa la acción del Espíritu. Ayer le pedíamos a Dios que nos conceda esa capacidad para estar atentos, pero también esa fuerza y esa valentía para disponer lo mejor de nosotros a lo que el Espíritu Santo nos pida. Es precisamente eso, el Espíritu Santo actúa en nosotros, nos ilumina, nos da claridad de cuál es el camino que debemos emprender, que asumamos la responsabilidad ante los signos de los tiempos, pero no solo nos ilumina, Él nos da la gracia, la fuerza para ir saliendo, para ir moviéndonos. Él es el que nos desplaza, Él es el que nos lleva a nuevos lugares. Decíamos que será muy importante eso, implorar siempre la presencia del Espíritu Santo, no solo para que nos ilumine en el discernimiento, sino para que nos dé la valentía y la fortaleza para emprender los caminos a los que Él quiere llevarnos. No hay que tener miedo, hay que tener mucha confianza en la acción del Espíritu Santo. Aunque nosotros no entendamos, Él siempre nos sorprende. Un amigo mío, teólogo, Gabriel Verduzco, escribió una tesis bellísima sobre el Espíritu Santo, una tesis neumatológica, y le puso como título Deus Ludens, es decir, el Dios que sorprende, el Dios que juega, el Dios que siempre nos anima a estar atentos y sorprendernos por lo que nos pide. Efectivamente, el Espíritu Santo siempre nos sorprende y a veces ese es el problema, que no nos dejamos sorprender, que queremos seguir aferrados a situaciones, a personas, y es el Espíritu el que nos invita a salir y nos da la fuerza para lograrlo. Será conveniente estar siempre poniendo nuestra vida en los caminos del Espíritu, que Él siga moviéndonos. Bien, pues en este tercer día nos vamos a concentrar en la visión que Dios tiene sobre el ser humano. Decíamos que la cultura ha provocado muchas heridas y sobre todo el ámbito económico, la manera en la que se vive esta economía global, este sistema, ha distorsionado la visión del hombre. Reconocemos que una de las principales heridas y peligros de este sistema económico es la visión reductiva del hombre y del cosmos, del mundo, es decir, un reduccionismo antropológico y cosmológico.
ha instrumentalizado no solo al mundo, devorándolo, sino ha instrumentalizado al hombre, dejándolo de ver como un fin en sí mismo y viéndolo como un medio, como un instrumento para seguir progresando. En esta cultura se promueve un vivir mejor. Ese vivir mejor ha ido permeando entre nosotros, pensando o relacionando la calidad de vida con la manera en la que tú produces y consumes bienes materiales. Y pensar que el vivir mejor consiste en que tú tengas más y consumas más. Y esta visión ha provocado muchas heridas en la humanidad, porque para que alguien pueda vivir mejor, se requiere muchos que vivan mal. Y si unos cuantos dominan en el ámbito económico para vivir mejor, esto supone que va a haber millones y millones de personas que van a vivir mal. Esta cultura del vivir mejor que ha obsesionado a nuestra cultura y a nuestro modo de vivir y que, como lo decíamos ayer, como una fuerte corriente nos va llevando a todos, ha afectado mucho la visión que tenemos del hombre. Tenemos que volver al tema del buen vivir, y esta experiencia es tenida por nuestras comunidades rurales y campesinas, sobre todo por las comunidades indígenas. Ellos tienen una visión muy importante del ser humano que vive en armonía con todo, en armonía consigo mismo. El buen vivir es vivir en armonía con los demás, el disfrutar la familia y la comunidad, y el disfrutar el vivir y actuar siempre valorando a la familia y a la comunidad. Pero además vivir en armonía con la creación. Son maestros en esa relación con la naturaleza. En el buen vivir se respeta la creación, se reconoce que es la creación, que es la naturaleza, que es la madre tierra la que nos nutre, la que nos alimenta, y que a veces ha sido herida y dañada por la voracidad de aquellos que pretenden el vivir mejor. Y por eso el hombre trabaja y se relaciona con ella en esa alianza que Dios le ha dado. Esta contraposición entre el vivir mejor, que ha sido la corriente cultural que nos ha llevado en los últimos tiempos, contrapuesta a esta raíz, porque viene desde la naturaleza humana, ese vivir en armonía con los demás, vivir en armonía consigo mismo, con el mundo y con Dios. Esto es el buen vivir. Hoy queremos aprender de las culturas, de los ambientes indígenas, rurales, que nos ayudan a reconocer que la felicidad se encuentra no en el poseer más, sino en el vivir en armonía con todo. Esta experiencia es iluminada por la Sagrada Escritura, y en este sentido nuestra fe, la fe cristiana, es un proyecto de realización humana extraordinario. No hay duda que en la visión que Dios tiene de la humanidad es en donde podemos encontrar el camino para restaurar ese daño que se le ha hecho a la visión antropológica. Ver al hombre con la mirada de Dios. Cuando desde la Sagrada Escritura contemplamos en la creación cómo Dios infunde su espíritu, exhala el ruaj y infunde su espíritu en ese puño de tierra que será después un viviente que está dotado del Espíritu de Dios, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es maravilloso reconocer cómo la gratuidad de Dios, en su inmensa sabiduría, le ha dado al hombre muchas capacidades, le ha dado una inteligencia, le ha dado una voluntad, le ha dado una capacidad de amar, lo ha hecho a su imagen y semejanza. Es bellísimo entender el amor grande de Dios, que al darle al ser humano su espíritu, al darle esta espiritualidad, al hacerlo semejante a Él, le ha dado una libertad en la cual el hombre se vuelve capaz de actuar. Esa libertad lo hace capaz de ser liberador, de ser realizador de la vida de sí mismo y de los demás.
Esta libertad es una capacidad de hacerse responsable. En la primera lectura vamos a escuchar el libro del Siráside, cómo describe esa manera en la que Dios le da al hombre el sentido de responsabilidad. Por la libertad, el hombre se ve comprometido a actuar en favor de los demás, no solo en favor de sí, en favor de la naturaleza. Dios, al crearlo, hizo una alianza del ser humano con la naturaleza para que el hombre invirtiera sus dones y talentos y fuera realizando también la misma naturaleza. Al darle esa capacidad de amar, lo hizo capaz de darse, es decir, la gratuidad de Dios fue infundida en el ser humano y el ser humano tiene esa capacidad también de darse de manera creativa y generosa hasta ser capaz de dar la vida, como hoy encontramos muchos testimonios de lo más bello del ser humano. Pienso en el personal sanitario que se vuelve capaz de invertir su vida, sus talentos, sus dones. Esa es la visión del hombre que Dios tiene para la humanidad. Hoy contemplamos sobre todo cómo ha dignificado al hombre en Jesucristo. Ese misterio maravilloso de la encarnación del Hijo de Dios es la manifestación más grande del amor divino por el hombre. Dios ha dignificado tanto al hombre que Él mismo se ha hecho como nosotros. En Jesucristo contemplamos el rostro divino de Dios. En Jesucristo contemplamos el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Esta experiencia maravillosa, la dignificación del ser humano, hacerlo hijo de Dios. Dios ama tanto al hombre que lo hace a su imagen y semejanza, pero que lo hace su hijo y que entra en una alianza de amor con él. Jesús nos ha enseñado ese rostro amoroso de Dios. En Jesucristo entendemos el grande amor que Dios nos tiene. Por eso hoy escuchamos ese texto del Evangelio donde Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En la manera de actuar de Jesús, en su persona, descubrimos la grande dignidad que tenemos, la manera en la que Jesús se relacionó con todos, con los pequeños, con los pobres, con los más alejados, para llenarlos de dignidad, nos muestra esa pasión y ese amor que Dios tiene por la vida humana. Dios es un apasionado de la vida humana. Jesús nos lo ha mostrado. Jesús fue capaz hasta de dar su propia vida por nosotros. Por eso para nosotros el maravilloso misterio revelado en el Santo Cristo, que es el misterio del amor de Dios por la humanidad, que lo hace capaz de dar la vida por nosotros. Dios nos ha amado tanto que ha dignificado nuestra vida hasta darse, hasta entregar su propia vida por nosotros. ¿Cuánto valor tiene nuestra vida? Qué grande dignidad tiene el ser humano. Contemplemos al Santo Cristo. Contemplando al Santo Cristo vamos a poder disfrutar y deleitarnos en reconocer cuánto nos ama Dios. Ver el amor de Jesús, que es capaz de dar todo y de resucitar para restaurar a la humanidad, para darnos vida para siempre. La vida que Dios nos da es vida para siempre. Eso es lo que nos ha revelado Jesús. Por eso decía Hans King, uno de los grandes teólogos del siglo XX, que ser cristiano es ser radicalmente hombre. En el proyecto de Jesús encontramos la dignificación más excelsa de la humanidad. Por eso hoy queremos en este novenario unirnos más a Jesús. Queremos contemplarlo más para amar a la humanidad como Él ama, para amarnos a nosotros como Él nos ama, para amar su proyecto que realiza plenamente al ser humano. Es un evangelio, es decir, es una buena noticia. El proyecto de Jesús para la humanidad es la mejor noticia que podemos dar y recibir. Por eso es una grande responsabilidad para nosotros. Poner nuestra mirada en la mirada que Dios tiene sobre el ser humano es una llamada de atención tremenda, porque nos hace ver que lo que hemos vivido, la manera en la que hemos visto al ser humano, la manera tan reductiva que a veces se ve desde el ámbito político, desde el ámbito económico, desde la violencia, desde la corrupción, no es. Más bien, contemplando al ser humano con la mirada de Dios, descubrimos una grande dignidad. Es el buen vivir al que estamos llamados, y el proyecto de Jesús es la mejor oferta para el ser humano.
Yo los invito a que nos acerquemos más a esa mirada de Dios, que contemplemos más la manera en la que Dios nos muestra su amor, su pasión, su fascinación por el ser humano, por la vida nuestra. No sé si hay algún comentario, alguna inquietud. Una pregunta de Pilar Garza. Quiero poner en práctica la palabra de Dios y no se me hace que lo hago primero en mi familia para que dé fruto y así como salgo hacia los demás. Definitivamente el proyecto de fe que Jesús nos ofrece y que lo encontramos en su palabra y en los signos de los tiempos y en la oración, es decir, en esa contemplación de nosotros hacia su proyecto, va poco a poco reinando en nuestra vida, va poco a poco moviendo nuestro ser. Por un lado, tendremos que tenernos paciencia porque los seres humanos nos hemos arraigado mucho en costumbres que no nos ayudan, en situaciones que nos afectan, y es necesario ir poco a poco desprendiéndonos. Tenernos paciencia, pero también tener mucha esperanza. No hay duda que Dios nos ha puesto a florecer en el lugar que era necesario. Y ahí, desde la familia, desde nuestros compañeros en el trabajo, en el ambiente de nuestros vecinos, tenemos que ir floreciendo, tenemos que ir dando frutos. Yo los invito a que tengamos mucha esperanza, a que seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu y a que sigamos en esa contemplación, en esa comunión con Él, dejando que su gracia nos mueva. Y sobre todo ponernos en la mirada de Dios para a partir de ahí ver a los demás, ver nuestra vida y saber que vale mucho la pena dejarnos mover por su Espíritu. Que Él nos ayude con su gracia. Que tengan muy bonita jornada. Hasta pronto.